Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Situaciones Administrativas de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado. La importancia de las modificaciones en materia de situaciones administrativas de los funcionarios llevadas a cabo por la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de reforma del régimen jurídico de la función pública y de la protección por desempleo, determina la necesidad de actualizar las normas reglamentarias dictadas al efecto en desarrollo de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la función pública, contenidas en el reglamento aprobado por Real Decreto 730/1986, de 11 de abril, incorporando, al propio tiempo, las innovaciones que en esta materia introdujo la Ley 3/1989, de 3 de marzo, de ampliación del permiso por maternidad y medidas para favorecer la igualdad de trato de la mujer en el trabajo, así como las que traen causa de otras normas de modificación del régimen jurídico de la función pública, que tienen reflejo directo sobre el reglamento aludido. En consecuencia, y dada la entidad de las reformas que es necesario introducir, se ha optado por la elaboración de un nuevo texto, en lugar de acudir a un sistema de modificaciones puntuales, que dificultaría la aplicación de las normas. En atención a lo expuesto, a propuesta del Ministro para las Administraciones Públicas, previo informe de la Comisión Superior de Personal, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 10 de marzo de 1995, dispongo. Artículo único. Aprobación del reglamento. Se aprueba el Reglamento de Situaciones Administrativas de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, cuyo texto se inserta a continuación. Disposición derogatoria única. Derogación de normas. Queda derogado el Reglamento de Situaciones Administrativas de los Funcionarios de la Administración del Estado, aprobado por Real Decreto 730/1986, de 11 de abril. Disposición final única. Entrada en vigor. El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Dado en Madrid a 10 de marzo de 1995. Juan Carlos R. El Ministro para las Administraciones Públicas, Jerónimo Saavedra Acevedo. Reglamento de Situaciones Administrativas de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado. Capítulo y Disposiciones Generales. Artículo 1. Ámbito de aplicación. 1. El presente reglamento será de aplicación a los funcionarios de la Administración General del Estado y sus organismos autónomos comprendidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la función pública. 2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, no serán de aplicación a los funcionarios de los cuerpos o escalas en que se ordena la función pública docente las disposiciones del presente reglamento relativas a las situaciones aludidas en el apartado 1, párrafo segundo de la disposición adicional 15ª de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la función pública, adicionado por la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de reforma del régimen jurídico de la función pública y de la protección por desempleo. Artículo 2. Situaciones administrativas. Los funcionarios pueden hallarse en alguna de las siguientes situaciones administrativas. A. Servicio activo. B. Servicios especiales. C. Servicio en comunidades autónomas. D. Expectativa de destino. E. Excedencia forzosa. F. Excedencia para el cuidado de hijos. G. Excedencia voluntaria por servicios en el sector público. H. Excedencia voluntaria por interés particular. I. Excedencia voluntaria por agrupación familiar. J. Excedencia voluntaria incentivada. K. Suspensión de funciones. Capítulo I. Servicio activo. Artículo 3. Servicio activo. Los funcionarios se hallan en situación de servicio activo. A. Cuando desempeñen un puesto que, conforme a la correspondiente relación de puestos de trabajo, esté adscrito a los funcionarios comprendidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la función pública. B. Cuando desempeñen puestos en las corporaciones locales o las universidades públicas que puedan ser ocupados por los funcionarios comprendidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la función pública. C. Cuando se encuentren en comisión de servicios.
D. Cuando presten servicios en puestos de trabajo de niveles incluidos en el intervalo correspondiente a su cuerpo o escala en los gabinetes de la Presidencia del Gobierno, de los ministros o de los secretarios de Estado, y opten por permanecer en esta situación, conforme al artículo 29, 2 y, de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la función pública. Asimismo, cuando presten servicios en puestos de niveles comprendidos en el intervalo correspondiente al grupo en el que figure clasificado su cuerpo o escala en gabinetes de delegados del gobierno o gobernadores civiles. Cuando presten servicios en las Cortes Generales, de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto del Personal de las mismas o en el Tribunal de Cuentas, y no les corresponda quedar en otra situación. Cuando accedan a la condición de miembros de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas y, no percibiendo retribuciones periódicas por el desempeño de la función, opten por permanecer en esta situación, conforme al artículo 29, 2 g, de la Ley 30/1984, de 2 de agosto. Cuando accedan a la condición de miembros de las corporaciones locales, conforme al régimen previsto por el artículo 74 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, salvo que desempeñen cargo retribuido y de dedicación exclusiva en las mismas. Cuando queden a disposición del subsecretario, director del organismo autónomo, delegado del gobierno o gobernador civil, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21, 2 b, de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la función pública. Y, cuando cesen en un puesto de trabajo por haber obtenido otro mediante procedimientos de provisión de puestos de trabajo, durante el plazo posesorio. Cuando se encuentren en las dos primeras fases de reasignación de efectivos. Cuando, por razón de su condición de funcionario exigida por disposición legal, presten servicios en organismos o entes públicos. En el supuesto de cesación progresiva de actividades. Capítulo I. Servicios especiales. Artículo 4. Servicios especiales. Los funcionarios públicos serán declarados en la situación de servicios especiales. Cuando sean autorizados para realizar una misión por período determinado superior a 6 meses en organismos internacionales, gobiernos o entidades públicas extranjeras o en programas de cooperación internacional. Cuando adquieran la condición de funcionarios al servicio de organizaciones internacionales o de carácter supranacional. Cuando sean nombrados miembros del gobierno o de los órganos de gobierno de las comunidades autónomas o altos cargos de las respectivas administraciones públicas que no deban ser provistos necesariamente por funcionarios públicos. Cuando sean elegidos por las Cortes Generales para formar parte de los órganos constitucionales u otros cuya elección corresponda a las cámaras. Cuando sean adscritos a los servicios del Tribunal Constitucional o del Defensor del Pueblo o destinados al Tribunal de Cuentas, en los términos previstos en el artículo 93, 3 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, o presten servicios en los órganos técnicos del Consejo General del Poder Judicial, de acuerdo con lo previsto en el artículo 146, 3 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, modificada por la Ley Orgánica 16/1994, de 8 de noviembre. Cuando accedan a la condición de diputado o senador de las Cortes Generales. Cuando accedan a la condición de miembros de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, si perciben retribuciones periódicas por el desempeño de la función. Cuando no perciban dichas retribuciones podrán optar entre permanecer en la situación de servicio activo o pasar a la de servicios especiales, sin perjuicio de la normativa que dicten las comunidades autónomas sobre incompatibilidades de los miembros de las asambleas legislativas. Cuando desempeñen cargos selectivos retribuidos y de dedicación exclusiva en las corporaciones locales. Y, cuando presten servicios en puestos de trabajo de niveles incluidos en el intervalo correspondiente a su cuerpo y escala, en los gabinetes de la Presidencia del Gobierno, de los ministros o de los secretarios de Estado, y opten por pasar a esta situación, conforme al artículo 29, 2 y, de la Ley 30/1984, de 2 de agosto. Asimismo, cuando presten servicios en puestos de niveles no incluidos en el intervalo correspondiente al grupo en el que figure clasificado su cuerpo o escala en los gabinetes de la Presidencia del Gobierno, de los ministros, secretarios de Estado, delegados del Gobierno y gobernadores civiles. Cuando sean nombrados para cualquier cargo de carácter político del que se derive incompatibilidad para ejercer la función pública. Cuando cumplan el servicio militar o prestación social sustitutoria equivalente.
L. Cuando sean elegidos miembros del Parlamento Europeo. M. Cuando ostenten la condición de comisionados parlamentarios de comunidad autónoma o adjuntos de estos, según lo dispuesto en la Ley 36, 1985, de 6 de noviembre, de prerrogativas y garantías de las figuras similares al defensor del pueblo y régimen de colaboración y coordinación de las mismas. N. Cuando así se determine en una norma con rango de ley. Artículo 5. Cargo de carácter político. Para declarar el pase a la situación de servicios especiales en el supuesto del apartado J, del artículo 29.2 de la Ley 30, 1984, será necesario haber sido nombrado para el desempeño en el sector público de un cargo de carácter político, entendiendo por tal el cargo de confianza que no implique una relación profesional de carácter permanente, del que se derive incompatibilidad para ejercer la función pública y que, conforme a los criterios que establezca el Ministerio para las Administraciones Públicas, conlleve responsabilidades directivas o asesoramiento a nivel político. Artículo 6. Declaración de la situación de servicios especiales. 1. El pase a la situación de servicios especiales se declarará de oficio o a instancia del interesado, una vez verificado el supuesto que la ocasione, con efectos desde el momento en que se produjo. 2. En el supuesto previsto en el artículo 4A de este reglamento, la autorización para realizar la misión de carácter internacional requerirá que conste el interés de la Administración, conforme a los criterios que establezca el Ministerio de Asuntos Exteriores. Artículo 7. Reserva de puestos de trabajo. 1. A los funcionarios que se hallen en situación de servicios especiales, procedentes de la situación de servicio activo, se les asignará, con ocasión del reingreso, un puesto de trabajo, según los siguientes criterios y conforme al procedimiento que establezca el Ministerio para las Administraciones Públicas. A. Cuando el puesto de trabajo desempeñado con anterioridad hubiere sido obtenido mediante el sistema de libre designación, se les adjudicará, con carácter provisional, en tanto no obtengan otro con carácter definitivo, un puesto de igual nivel y similares retribuciones en el mismo municipio. B. En los restantes casos, se les adjudicará, con carácter definitivo, un puesto de igual nivel y similares retribuciones en el mismo ministerio y municipio. 2. Cuando se hubiere accedido a la situación de servicios especiales desde situaciones que no conllevan el desempeño o reserva de puesto de trabajo, no habrá lugar a la reserva de puesto de trabajo, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 23 de este reglamento. Artículo 8. Efectos de la situación de servicios especiales. 1. Los funcionarios en la situación de servicios especiales recibirán la retribución del puesto o cargo efectivo que desempeñen y no la que les corresponda como funcionarios. Excepcionalmente, y cuando las retribuciones por los trienios que tuviesen reconocidos no pudieran, por causa legal, ser percibidas con cargo a los correspondientes presupuestos, deberán ser retribuidos en tal concepto por el departamento en el que desempeñaban su último puesto de trabajo en situación de servicio activo. Asimismo, de darse estas circunstancias, respecto al abono de la cuota de seguridad social, deberá ser efectuado dicho abono por el referido departamento. 2. A los funcionarios en situación de servicios especiales se les computará el tiempo que permanezcan en tal situación, a efectos de ascensos, consolidación de grado personal, trienios y derechos pasivos, así como a efectos del cómputo del período mínimo de servicios efectivos para solicitar el pase a la situación de excedencia voluntaria por interés particular. Artículo 9. Solicitud de reingreso al servicio activo. 1. Quienes pierdan la condición, en virtud de la cual hubieran sido declarados en la situación de servicios especiales, deberán solicitar el reingreso al servicio activo en el plazo de un mes, declarándoseles, de no hacerlo en la situación de excedencia voluntaria por interés particular, con efectos desde el día en que perdieron aquella condición. El reingreso tendrá efectos económicos y administrativos desde la fecha de solicitud del mismo cuando exista derecho a la reserva de puesto. 2. Los diputados, senadores, miembros de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas o del Parlamento Europeo que pierdan dicha condición por disolución de las correspondientes cámaras o terminación del mandato de las mismas podrán permanecer en situación de servicios especiales hasta su nueva constitución. Capítulo I. Servicio en comunidades autónomas. Artículo 10. Funcionarios transferidos. 1. Los funcionarios transferidos a las comunidades autónomas se integran plenamente en la organización de las mismas y su situación administrativa es la de servicio activo en ellas.
En los cuerpos o escalas de la Administración del Estado de los que procedieran permanecerán en la situación administrativa especial de servicio en comunidades autónomas, que les permitirá mantener todos sus derechos como si se hallaran en servicio activo, de acuerdo con lo establecido en los respectivos estatutos de autonomía. 2. No obstante, la sanción de separación del servicio será acordada por el órgano competente de la comunidad autónoma, previo dictamen del Consejo de Estado, sin perjuicio de los informes que previamente deban solicitar estas de acuerdo con lo previsto en su legislación específica. Artículo 11. Funcionarios destinados a comunidades autónomas por otros procedimientos. 1. Los funcionarios de la Administración del Estado que, mediante los sistemas de concurso, libre designación o reasignación de efectivos en los términos de los convenios que a tal efecto puedan suscribirse, pasen a ocupar puestos de trabajo en las comunidades autónomas, se someterán al régimen estatutario y les será de aplicación la legislación en materia de función pública de la comunidad autónoma en que estén destinados, pero conservarán su condición de funcionarios de la Administración del Estado en la situación de servicio en comunidades autónomas. 2. En todo caso les serán aplicables las normas relativas a promoción profesional, promoción interna, régimen retributivo, situaciones administrativas, incompatibilidades y régimen disciplinario de la administración pública en que se hallen destinados, con excepción de la sanción de separación del servicio, que se acordará por el ministro del departamento al que esté adscrito el cuerpo o escala al que pertenezca el funcionario, previa incoación de expediente disciplinario por la administración de la comunidad autónoma de destino. Capítulo V. Expectativa de destino. Artículo 12. Expectativa de destino. 1. Los funcionarios afectados por un procedimiento de reasignación de efectivos, que no hayan obtenido puesto en las dos primeras fases previstas en el apartado G, del artículo 20.1 de la Ley 30.1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la función pública, pasarán a la situación de expectativa de destino. Los funcionarios en expectativa de destino se adscribirán al Ministerio para las Administraciones Públicas, a través de relaciones específicas de puestos en reasignación, pudiendo ser reasignados por este en los términos establecidos en el mencionado artículo. 2. Los funcionarios permanecerán en esta situación un período máximo de un año, transcurrido el cual pasarán a la situación de excedencia forzosa. 3. Los funcionarios en situación de expectativa de destino estarán obligados a aceptar los puestos de características similares a los que desempeñaban que se les ofrezcan en la provincia donde estaban destinados. A participar en los concursos para la provisión de puestos de trabajo adecuados a su cuerpo, escala o categoría que les sean notificados, situados en dichas provincias de destino, así como a participar en los cursos de capacitación a los que se les convoque, promovidos o realizados por el Instituto Nacional de Administración Pública y los centros de formación reconocidos. A efecto de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderán como puestos de similares características aquellos que guarden similitud en su forma de provisión y retribuciones respecto al que se venía desempeñando. El incumplimiento de estas obligaciones determinará el pase a la situación de excedencia forzosa. 4. Corresponde a la Secretaría de Estado para la Administración Pública efectuar la declaración y cese en esta situación administrativa y la gestión del personal afectado por la misma. 5. Los funcionarios en expectativa de destino percibirán las retribuciones básicas, el complemento de destino del grado personal que les corresponda, o en su caso, el del puesto de trabajo que desempeñaban, y el 50% del complemento específico que percibieran al pasar a esta situación. A los restantes efectos, incluido el régimen de incompatibilidades, esta situación se equipara a la de servicio activo. Capítulo B. Excedencia forzosa. Artículo 13. Excedencia forzosa. 1. La excedencia forzosa se produce por las siguientes causas. A. Para los funcionarios en situación de expectativa de destino, por el transcurso del período máximo establecido para la misma, o por el incumplimiento de las obligaciones determinadas en el párrafo segundo del apartado 5 del artículo 29 de la Ley 30.1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la función pública. B. Cuando el funcionario declarado en la situación de suspensión firme, que no tenga reservado puesto de trabajo, solicite el reingreso y no se le conceda en el plazo de 6 meses contados a partir de la extinción de la responsabilidad penal o disciplinaria, en los términos establecidos en el artículo 22 de este reglamento. 2.
En el supuesto contemplado en el párrafo A del apartado anterior, el reingreso obligatorio deberá ser en puestos de características similares a las de los que desempeñaban los funcionarios afectados por el proceso de reasignación de efectivos. Estos funcionarios quedan obligados a participar en los cursos de capacitación que se les ofrezcan y a participar en los concursos para puestos adecuados a su cuerpo, escala o categoría, que les sean notificados. 3. Los restantes excedentes forzosos estarán obligados a participar en los concursos que se convoquen para la provisión de puestos de trabajo cuyos requisitos de desempeño reúnan y que les sean notificados, así como a aceptar el reingreso obligatorio al servicio activo en puestos correspondientes a su cuerpo o escala. 4. El incumplimiento de las obligaciones recogidas en este artículo determinará el pase a la situación de excedencia voluntaria por interés particular. 5. Los excedentes forzosos no podrán desempeñar puestos de trabajo en el sector público bajo ningún tipo de relación funcionarial o contractual, sea esta de naturaleza laboral o administrativa. Si obtienen puesto de trabajo en dicho sector pasarán a la situación de excedencia voluntaria regulada en el apartado 3A, del artículo 29 de la Ley 30.1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la función pública. 6. Los funcionarios en esta situación tendrán derecho a percibir las retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo, así como al cómputo del tiempo en dicha situación a efectos de derechos pasivos y de trienios. 7. Corresponde a la Secretaría de Estado para la Administración Pública acordar la declaración de la excedencia forzosa prevista en el párrafo A del apartado 1 de este artículo, y, en su caso, el pase a la excedencia voluntaria por interés particular y la excedencia voluntaria regulada en el apartado 3A del artículo 29 de la Ley 30.1984 de estos excedentes forzosos, así como la gestión del personal afectado. La declaración de excedencia forzosa prevista en el párrafo B, del apartado 1 y, en su caso, la de excedencia voluntaria por interés particular o por prestación de otros servicios en el sector público de estos excedentes forzosos, corresponderá a los departamentos ministeriales en relación con los funcionarios de los cuerpos o escalas adscritos a los mismos, y a la Dirección General de la Función Pública en relación con los funcionarios de los cuerpos y escalas adscritos al Ministerio para las Administraciones Públicas y dependientes de la Secretaría de Estado para la Administración Pública. Capítulo B. Excedencia para el cuidado de hijos. Artículo 14. Excedencia para el cuidado de hijos. 1. Los funcionarios tendrán derecho a un período de excedencia para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza como por adopción. Cuando el padre y la madre trabajen, solo uno de ellos podrá ejercitar este derecho. La excedencia podrá solicitarse en cualquier momento posterior a la fecha del nacimiento o resolución judicial de adopción, teniendo, en todo caso, una duración máxima de 3 años desde la fecha del nacimiento. La concesión de esta excedencia se hará previa declaración del peticionario de que no desempeña actividad que pueda impedir o menoscabar el cuidado personal del hijo menor. Cada sucesivo hijo dará derecho a un nuevo período de excedencia que, en su caso, pondrá fin al que se viniera disfrutando. 2. Los funcionarios en esta situación tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo y a su cómputo a efectos de trienios, consolidación de grado personal, derechos pasivos y solicitud de excedencia voluntaria por interés particular, de acuerdo con lo dispuesto en la ley que regula esta figura. 3. Si antes de la finalización del período de excedencia por cuidado de hijos no solicita el reingreso al servicio activo, el funcionario será declarado de oficio en la situación de excedencia voluntaria por interés particular. 4. A efectos de lo dispuesto en este artículo, el acogimiento de menores producirá los mismos efectos que la adopción durante el tiempo de duración del mismo. Capítulo B. Excedencia voluntaria. Artículo 15. Excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público. 1. Procederá a declarar, de oficio o a instancia de parte, en la situación regulada en este artículo o a los funcionarios de carrera que se encuentren en servicio activo en otro cuerpo o escala de cualquiera de las administraciones públicas, salvo que hubieran obtenido la oportuna compatibilidad, y a los que pasen a prestar servicios como personal laboral fijo en organismos o entidades del sector público y no les corresponda quedar en las situaciones de servicio activo o servicios especiales. El desempeño de puestos con carácter de funcionario interino o de personal laboral temporal no habilitará para pasar a esta situación administrativa.
A efectos de lo previsto en el párrafo anterior, deben considerarse incluidas en el sector público aquellas empresas controladas por las administraciones públicas por cualquiera de los medios previstos en la legislación mercantil, y en las que la participación directa o indirecta de las citadas administraciones públicas sea igual o superior al porcentaje legalmente establecido. 2. La declaración de excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público procederá también en el caso de los funcionarios del Estado integrados en la función pública de las comunidades autónomas que ingresen voluntariamente en cuerpos o escalas de funcionarios propios de las mismas distintos a aquellos en que inicialmente se hubieran integrado. 3. Los funcionarios podrán permanecer en esta situación en tanto se mantenga la relación de servicios que dio origen a la misma. Una vez producido el cese como funcionario de carrera o personal laboral fijo deberán solicitar el reingreso al servicio activo en el plazo máximo de un mes, declarándoseles, de no hacerlo, en la situación de excedencia voluntaria por interés particular. Artículo 16. Excedencia voluntaria por interés particular. 1. La situación de excedencia voluntaria por interés particular se declarará a petición del funcionario o, de oficio, en los supuestos establecidos reglamentariamente. 2. Para solicitar la declaración de la situación de excedencia voluntaria por interés particular será preciso haber prestado servicios efectivos en cualquiera de las administraciones públicas durante los 5 años inmediatamente anteriores a la solicitud. 3. Cada período de excedencia tendrá una duración no inferior a 2 años continuados ni superior a un número de años equivalente a los que el funcionario acredite haber prestado en cualquiera de las administraciones públicas, con un máximo de 15. 4. En las resoluciones por las que se declare esta situación se expresará el plazo máximo de duración de la misma. La falta de petición de reingreso al servicio activo dentro de dicho plazo comportará la pérdida de la condición de funcionario. 5. La concesión de esta excedencia quedará, en todo caso, subordinada a las necesidades del servicio. No podrá declararse a solicitud del funcionario cuando al mismo se le instruya expediente disciplinario. Cuando el funcionario pertenezca a un cuerpo o escala que tenga reservados puestos en exclusiva, se dará conocimiento de las resoluciones de concesión de excedencia voluntaria por interés particular al ministerio a que esté adscrito dicho cuerpo o escala. 6. La solicitud de reingreso al servicio activo condicionada a puestos o municipios concretos de funcionarios procedentes de esta situación no interrumpirá el cómputo del plazo máximo de duración de la misma. Artículo 17. Excedencia voluntaria por agrupación familiar. 1. Podrá concederse la excedencia voluntaria por agrupación familiar, con una duración mínima de 2 años y máxima de 15, a los funcionarios cuyo cónyuge resida en otro municipio por haber obtenido y estar desempeñando un puesto de trabajo de carácter definitivo, como funcionario de carrera o como laboral, en cualquier administración pública, organismo autónomo o entidad gestora de la seguridad social, así como en órganos constitucionales o del Poder Judicial. 2. Antes de finalizar el período de 15 años de duración de esta situación deberá solicitarse el reingreso al servicio activo, declarándose, de no hacerlo, de oficio la situación de excedencia voluntaria por interés particular. Artículo 18. Excedencia voluntaria incentivada. 1. Los funcionarios afectados por un proceso de reasignación de efectivos que se encuentren en alguna de las 2 primeras fases a que hace referencia el artículo 20.1g de la Ley 30.1984, de 2 de agosto, podrán ser declarados, a su solicitud, en situación de excedencia voluntaria incentivada. 2. Asimismo, quienes se encuentren en las situaciones de expectativa de destino o de excedencia forzosa como consecuencia de la aplicación de un plan de empleo tendrán derecho a pasar, a su solicitud, a dicha situación. 3. Corresponde a la Secretaría de Estado para la Administración Pública acordar la declaración de esta situación. 4. La excedencia voluntaria incentivada tendrá una duración de 5 años e impedirá desempeñar puestos de trabajo en el sector público, bajo ningún tipo de relación funcionarial o contractual, sea esta de naturaleza laboral o administrativa. Si no se solicita el reingreso al servicio activo dentro del mes siguiente al de la finalización del período aludido, el departamento ministerial al que esté adscrito el cuerpo o escala del funcionario le declarará en excedencia voluntaria por interés particular. 5.
Quienes pasen a la situación de excedencia voluntaria incentivada tendrán derecho a una mensualidad de las retribuciones de carácter periódico, excluidas las pagas extraordinarias y el complemento de productividad, devengadas en el último puesto de trabajo desempeñado, por cada año completo de servicios efectivos y con un máximo de 12 mensualidades. Artículo 19. Efectos de la excedencia voluntaria. Las distintas modalidades de excedencia voluntaria no producen, en ningún caso, reserva de puesto de trabajo y los funcionarios que se encuentren en las mismas no devengarán retribuciones, salvo lo previsto en el apartado 5 del artículo anterior. No será computable el tiempo permanecido en esta situación a efectos de promoción, trienios y derechos pasivos. Capítulo X. Suspensión de funciones. Artículo 20. Suspensión de funciones. 1. La situación de suspensión de funciones podrá ser provisional o firme. 2. El funcionario declarado en suspensión firme de funciones deberá pasar a dicha situación en todos los cuerpos o escalas incluidos en el ámbito de aplicación de este reglamento a los que pertenezca, a cuyo fin el órgano que acuerde la declaración de esta situación deberá poner esta en conocimiento de los departamentos ministeriales a que dichos cuerpos o escalas estén adscritos. Artículo 21. Suspensión provisional. 1. La suspensión provisional podrá acordarse preventivamente durante la tramitación de un procedimiento judicial o disciplinario. 2. Si durante la tramitación de un procedimiento judicial se decreta la prisión provisional de un funcionario u otras medidas que determinen la imposibilidad de desempeñar su puesto de trabajo, se le declarará en suspensión provisional por el tiempo a que se extiendan dichas medidas. 3. La suspensión provisional como medida preventiva durante la tramitación de un expediente disciplinario podrá ser acordada por la autoridad que ordenó la incoación del expediente, no pudiendo exceder esta suspensión de 6 meses, salvo en caso de paralización del procedimiento imputable al interesado. 4. El suspenso provisional tendrá derecho a percibir el 75% de su sueldo, trienios y pagas extraordinarias, así como la totalidad de la prestación económica por hijo a cargo, excepto en caso de paralización del expediente imputable al interesado, que comportará la pérdida de toda retribución mientras se mantenga dicha paralización. Asimismo, no se acreditará haber alguno en caso de incomparecencia en el procedimiento disciplinario o proceso penal. 5. Cuando la suspensión no sea declarada firme, el tiempo de duración de la misma se computará como de servicio activo, debiendo acordarse la inmediata incorporación del funcionario a su puesto de trabajo, con reconocimiento de los derechos económicos y demás que procedan desde la fecha de efectos de la suspensión. Artículo 22. Suspensión firme. 1. La suspensión tendrá carácter firme cuando se imponga en virtud de condena criminal o sanción disciplinaria. La condena y la sanción determinarán la pérdida del puesto de trabajo, excepto cuando la suspensión firme no exceda de 6 meses. 2. En tanto no transcurra el plazo de suspensión de funciones no procederá ningún cambio de situación administrativa. 3. El funcionario que haya perdido su puesto de trabajo como consecuencia de condena o sanción deberá solicitar el reingreso al servicio activo con un mes de antelación a la finalización del período de duración de la suspensión. Dicho reingreso tendrá efectos económicos y administrativos desde la fecha de extinción de la responsabilidad penal o disciplinaria. 4. De no solicitarse el reingreso en el tiempo señalado en el párrafo anterior, se le declarará, de oficio, en la situación de excedencia voluntaria por interés particular, con efectos desde la fecha de finalización de la sanción. 5. Si una vez solicitado el reingreso al servicio activo no se concede en el plazo de 6 meses, el funcionario será declarado, de oficio, en la situación de excedencia forzosa prevista en el artículo 13(1)b, con efectos de la fecha de extinción de la responsabilidad penal o disciplinaria. Capítulo X. Cambio de situaciones administrativas. Artículo 23. Requisitos y efectos. 1. Los cambios de situaciones administrativas deberán ser siempre comunicados al Registro Central de Personal y podrán tener lugar, siempre que se reúnan los requisitos exigidos en cada caso, sin necesidad del reingreso previo al servicio activo. 2. En el supuesto de que la nueva situación conlleve el derecho a la reserva de un puesto de trabajo, los funcionarios podrán participar en convocatorias de concurso para la provisión de puestos de trabajo, permaneciendo en la situación que corresponda, y reservándoseles un puesto de igual nivel y similares retribuciones a las del puesto obtenido en el mismo ministerio y municipio. Disposición adicional primera. Funcionarios de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales con destino en la Administración General del Estado.
Los funcionarios públicos de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales que pasen a prestar servicios a la Administración General del Estado se someterán a lo establecido en la normativa de función pública de esta, excepto en lo que hace referencia a la separación del servicio, que se regirá por lo previsto en sus disposiciones específicas. Disposición adicional segunda. Funcionarios de la Administración General del Estado destinados en corporaciones locales. Los funcionarios de la Administración General del Estado que pasen a ocupar puestos de trabajo en las corporaciones locales quedarán sometidos a lo dispuesto en el artículo 92.1 de la Ley 7.1985, de 2 de abril, y a la legislación sobre función pública aplicable en la administración local en todo lo referente a su relación de servicios con la respectiva entidad o corporación, sin perjuicio de la sanción de separación del servicio, que será acordada por el ministro del departamento a que esté adscrito en cada caso el cuerpo o escala del funcionario, previa incoación de expediente disciplinario por la corporación local. Disposición adicional tercera. Personal destinado en órganos constitucionales. Lo dispuesto en el presente reglamento se entiende sin perjuicio de lo establecido en las disposiciones reguladoras de los órganos constitucionales respecto al personal de la Administración General del Estado destinado en los mismos. Disposición adicional cuarta. Funcionarios docentes universitarios y personal funcionario propio de las universidades. Los funcionarios docentes universitarios se regirán por lo dispuesto en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen de profesorado universitario, en cuanto haga referencia a situaciones administrativas, siéndoles de aplicación el presente reglamento en lo no previsto en el citado Real Decreto. De acuerdo con lo previsto en los artículos 44.2 y 49.4 de la Ley Orgánica 11.1983, de 25 de agosto, de reforma universitaria, la competencia en materia de situaciones administrativas de los funcionarios docentes que desempeñen sus funciones en las universidades y de los pertenecientes a escalas de administración y servicios propias de las mismas, corresponden al rector. Disposición adicional quinta. Cesación progresiva de actividades. 1. Corresponde a los subsecretarios de los ministerios, respecto a los funcionarios destinados en los servicios centrales, organismos autónomos y demás entidades dependientes de los mismos y a los delegados del gobierno y gobernadores civiles, en relación con los funcionarios destinados en servicios periféricos de ámbito regional y provincial, respectivamente, la concesión, a solicitud del funcionario, de reducción de su jornada de trabajo, en las circunstancias señaladas en el artículo 30.4 de la Ley 30.1984, de 2 de agosto. En el ámbito del Ministerio de Defensa esta competencia debe entenderse referida al Secretario de Estado de Administración Militar. 2. La concesión de jornada reducida estará condicionada a las necesidades del servicio y será efectiva por un período de 6 meses a partir del primer día del mes siguiente a la fecha en que se conceda, renovándose automáticamente por períodos semestrales hasta la jubilación del funcionario, salvo que éste solicite volver al régimen de jornada anterior, con aviso previo de un mes a la finalización de su régimen de jornada reducida. Los períodos y plazos de tiempo anteriores no serán exigibles en el caso de reducción de jornada solicitada y obtenida, de manera temporal, por aquellos funcionarios que la precisen en procesos de recuperación, por razón de enfermedad. 3. La duración de la jornada de trabajo reducida podrá ser igual a la mitad o a los 2/3 de la establecida con carácter general, a elección del funcionario, recibiendo éste una retribución equivalente al 60% y 80%, respectivamente, del importe de las retribuciones básicas derivadas del grupo de pertenencia y de los complementos de destino y específico correspondientes al puesto que desempeña. 4. Los funcionarios acogidos a la cesación progresiva de actividades, con reducción de jornada y retribuciones, incluidos en el régimen de clases pasivas, experimentarán la reducción de la cuota de derechos pasivos y la minoración del haber regulador que sirva de base para su cálculo, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 23.1 y 30.4 del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril. Igual tratamiento se dará a las cuotas de las correspondientes mutualidades de funcionarios. 5. Los funcionarios, en iguales circunstancias, incluidos en el régimen de la Seguridad Social, experimentarán en su base de cotización la reducción derivada de la minoración de sus retribuciones, de conformidad con lo establecido en las disposiciones que les sean de aplicación. Disposición adicional sexta. Procedimientos en materia de gestión de personal.
En materia de actos presuntos y de plazos para la resolución de los procedimientos administrativos de gestión de personal serán de aplicación las disposiciones contenidas en el Real Decreto 1777/1994, de 5 de agosto, de adecuación de las normas reguladoras de los procedimientos de gestión de personal a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. Disposición transitoria primera. Excedencia voluntaria de la disposición transitoria octava de la Ley 30/1984. Los funcionarios en situación de excedencia voluntaria concedida al amparo de lo previsto en el apartado 6 de la disposición transitoria octava de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, gozarán de preferencia para el reingreso, una vez transcurrido el plazo mínimo de 5 años, respecto de los que se encuentren en las demás modalidades de dicha situación. Gozarán, asimismo, y por una sola vez, de preferencia para obtener un puesto en el ministerio y municipio de procedencia. Disposición transitoria segunda. Cómputo de plazos de la excedencia voluntaria por interés particular. Los funcionarios que el 1 de enero de 1994 se encontraran en la situación de excedencia voluntaria por interés particular podrán permanecer en ella hasta que transcurran, como máximo, 15 años contados del siguiente modo. A partir del 23 de agosto de 1984, si la excedencia les fue concedida con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 30/1984, de 2 de agosto. B. Desde la fecha del pase a dicha situación, si la excedencia les fue concedida con posterioridad a la entrada en vigor de la ley expresada. Este documento es de carácter informativo y no tiene valor jurídico.